vamos a hacer un recuento del pasado, el presente y lo que nos depara el futuro de la mediación tecnológica como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en ese proceso de enseñanza-aprendizaje se da una fluida interacción entre el docente y el discente, entre el profesor y el alumno, entre el maestro y el estudiante. Todas ellas son acepciones válidas para identificar a dos de los grandes componentes de ese acto didáctico al cual estamos participando diariamente en nuestras rutinas. Ese acto didáctico es definido por Marqués como la actuación del profesor para transformar los aprendizajes de los estudiantes en un contexto determinado y con unas estrategias concretas. Mi nombre es Susana Sichik y esta noche voy a estar compartiendo con ustedes algunas reflexiones en relación a este tema tan presente en nuestro cotidiano actuar docente, el uso de la tecnología. Para ello, entender que la tecnología educativa precisamente es aquella en la que se trata de la utilización de diversos dispositivos tecnológicos con fines educativos. Independientemente del nivel de enseñanza educativa, estos dispositivos tecnológicos han ido incrementando su protagonismo en la mediación para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Necesariamente debemos aquí hacer un recuento para entender el camino que ha recorrido la era tecnológica y la era analógica. Por supuesto, comparto aquí con ustedes un resumen nada más. La línea del tiempo puede ser aún mucho más enriquecida de acuerdo a toda la información que tenemos a nuestro alcance. Sin embargo, he escogido algunos ítems, algunos hitos que hacen de esta línea del tiempo grandes aportes a la educación en todos los niveles. Primeramente, significar que la era analógica tuvo como gran protagonista a Johannes Gutenberg, cuando, con su gran invento que fue la imprenta, logró expandir el conocimiento, logró dar un salto importantísimo en la expansión del conocimiento. Eso se dio por el año 1449, digo bien. En el año 1800 se incorporan los llamados tableros verdes, las pizarras, a nuestras salas de clase. Un hito importantísimo también ha sido el reconocimiento del primer educador a distancia de la era moderna, Isaac Pitman. Él fue el primero en hacer un ensayo de educación a distancia a través del intercambio de correspondencias para enseñar taquigrafía. Él era un taquígrafo y lo que le hacía especial a este contacto con Isaac Pitman es que él tenía la oportunidad de contestar esas respuestas apuntadas en algunas tarjetas y poder devolverlas. Entonces comenzó a implementar un rol de tutor. Asimismo, la radiodifusión y la televisión. La radiodifusión, algunos autores difieren en su año de creación, por eso aquí entre el 1902 y 1906, más o menos es el rango, el periodo en el que se atribuye la radiodifusión, y la televisión en el año 1927. Y estos dos últimos inventos hicieron grandes aportes a los sistemas educativos de algunos países de la región, porque han podido, a través de estos medios, implementarse algunos programas educativos, expandiendo de esa manera el acceso a la educación. Por lo tanto, la era analógica, con estos dos grandes inventos, dio sus grandes aportes a la educación. Ya adentrándonos a la era digital que vamos a ver que llevamos ya 57 años de era digital en la que se han dado importantes y muy vertiginosos cambios en cuanto al avance tecnológico
como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. El primer paso, el hito más importante de esta era en la que todos estamos ejerciendo la docencia, estimados colegas, ha sido el ensamble del primer ordenador, y aquí también difieren en ese año y en este gran paso en el hito de la era digital. Algunos autores atribuyen que este ensamble ha sido posible en el año 1938, otros manifiestan o afirman que ha sido en el año 1940, sin embargo otros van un poco más adelante y lo llevan al año 1947. A partir del año 1972, el intercambio de informaciones a través del email o correo, y necesariamente el eje de la era digital también está dada por los años 1986 y 1990. En el año 1986 se incorpora la computación en la educación, no como una utilización de apoyo o de herramienta de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino más bien como una asignatura impartida, lógicamente no con un alcance muy expansivo, pero ya se fue incorporando principalmente en algunas universidades de Estados Unidos en ese año, y dieron inicio a lo que sería la computación dentro de una malla curricular. 1990 es un hito que permite, de alguna manera, todos los posteriores avances que se van dando también. El World Wide Web o Internet, a partir del 1990, hace posible la conexión entre esas computadoras que estaban siendo utilizadas hasta ese entonces como meros almacenadores de información y de conocimientos. En los años 1992 y 1993, la incorporación de tableros digitales interactivos en el sistema educativo y la aparición de los teléfonos celulares, la telefonía inalámbrica, que ha hecho una gran revolución y ha dado sus grandes aportes también al sistema educativo. A partir del año 2000, la era digital ha ido simplemente aquí, comparto con ustedes algunos ejemplos porque la lista realmente es mucho más extensa. A partir del año 2000 cobran especial importancia la utilización de los proyectores, anteriormente a los proyectores multimedia, que actualmente los seguimos implementando, la presencialidad. Se implementaron otros proyectores de láminas opacas. También comenzamos con la utilización de los navegadores o de los buscadores web. Se potenciaron aún más las conexiones inalámbricas a través de tablets, de otros tipos de telefonías inalámbricas. El GPS también fue uno de los grandes aportes de la tecnología a esta era digital, y por supuesto la incorporación ya más sistemática de plataformas o entornos virtuales de aprendizaje. Necesariamente el comprender que ese pasado distingue perfectamente una era analógica de una era digital, me lleva a hacer con ustedes una reflexión que me ha compartido en realidad un docente hace un par de años. Él es Daniel Lukowski, es un docente muy apasionado de la tecnología, quien en una clase nos hizo reflexionar sobre este ejemplo, esta infografía que me permito compartir con ustedes para graficar aún más. Cuando hablamos de estas dos eras, la era analógica y la era digital, estimados colegas, estimados docentes, les invito a que puedan ustedes ubicarse en una de las generaciones, tanto de la era analógica como de la era digital. En la era digital se agrupan las generaciones en dos grupos, los inmigrantes digitales y los nativos digitales. Los inmigrantes digitales probablemente seamos la mayoría de los que estamos
aquí hoy congregados, somos parte de la generación X, probablemente. Bienvenidos sean aquellos colegas docentes de la generación analógica, los baby boomers. La generación Y o los llamados millennials, también nacidos entre los años 1981 y el año 2000, digo bien, y los jóvenes probablemente, y no lo tengamos aquí entre nosotros, a algunos representantes de la generación Z, la generación que está revolucionando también la tecnología de una manera absolutamente vertiginosa. Son los nacidos entre los años 2001 y 2016. Ubicándonos en esta línea del tiempo generacional relacionada a estas dos grandes eras, la era analógica y la era digital, hago tres reflexiones. Primeramente, la primera reflexión que quiero hacer con ustedes, ¿a qué generación pertenecemos? Soy de la generación X, ¿sí? Nací en la generación X, inmigrante digital, con una niñez, ¿sí? Desarrollada en los primeros años de instrucción, de formación, en la era analógica, pero con una adultez digital. Entonces, hubo aquí una inmigración, por eso bien llamada la inmigrante digital, ¿no? Y le tenemos a los nativos digitales cuyas características difieren porque son emprendedores, tienen mayor habilidad o facilidad para el manejo de dispositivos móviles y un alto manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Probablemente la mayor parte de nuestros estudiantes, dependiendo de qué nivel educativo estamos incursionando en la docencia, probablemente la mayoría de nuestros estudiantes sean de la generación Z. Ellos sin ninguna dificultad pueden realizar multitareas, viven en torno al acceso de Internet para todas sus actividades, alto manejo de las TIC, y generan nuevos conocimientos. Su sistema de comunicación se basa fundamentalmente en las redes sociales. Entonces, la segunda reflexión que quiero que hagamos juntos, ¿a qué generación estamos formando? Yo soy docente universitaria, la mayor parte de mis estudiantes se concentran en la generación Z, pero eventualmente también en el posgrado tenemos estudiantes provenientes de generación Y. Entonces, ¿a qué generación estamos formando? Nosotros como docentes nos formamos en una era distinta a la que estamos hoy impartiendo nuestros conocimientos. Y la tercera y última reflexión para ir pasando y avanzando ya en este tema es, ¿para qué generación estamos formando? Suponiendo que nuestros estudiantes sean de la generación Z, los estamos preparando para el futuro. Estamos tratando de que adquieran competencias y habilidades, pero para una generación de la que todavía no podemos hacer una perspectiva. Dicho esto, necesariamente tenemos que referirnos al presente. Y en el presente, y tras lo que hemos visto aquí de estas eras digitales y estas generaciones presentes, la realidad nos muestra que las tecnologías digitales han influido notoriamente en la manera de aprender y en consecuencia en la manera de enseñar propia del colectivo docente. También sostiene Viñals Blanco y Cuenca Amigo en el artículo publicado El rol del docente en la era digital. Aprender en la actualidad significa tomar decisiones. Y esto también nos compete a nosotros como docentes. La formación continua es la que justamente nos tiene hoy aquí en esta red, escuchándonos y compartiendo experiencias. Nos hallamos ante una realidad de cambios constantes y tenemos que ser absolutamente conscientes, y en esto coincido absolutamente con estos dos autores. Aunque exista una respuesta correcta ahora, esa misma respuesta mañana ya puede estar equivocada. Entonces, tenemos que hacer una reflexión permanente
que acompaña una formación continua en el avance de estas tecnologías digitales. Y cuando hablamos de presente, haciendo un resumen de todo lo que vimos del avance y de los grandes inventos y aportes de la era digital a nuestra labor docente, no podemos negar que el desarrollo de las tecnologías digitales y la democratización en el uso de Internet fueron los cambios que mayor impacto han tenido en el contexto del proceso educativo. Hablando del presente también, existen grandes ventajas y posibilidades que probablemente antes eran impensadas o limitadas. La posibilidad de docentes, de centros educativos, de instituciones educativas, de poder adquirir un servicio de Internet, computadoras, pizarrones digitales o teléfonos móviles y tabletas para compartir conocimientos, para enlazar trabajos corporativos, para organizar clases y asignar tareas. También en esta era, en este siglo XXI, año 2022, post-pandemia, contamos con mayor número de recursos de enseñanza y de aprendizaje, tanto para maestros como para alumnos. Posteriormente voy a estar citando otros ejemplos que tienen un gran protagonismo en la mediación tecnológica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, la democratización de Internet hizo que el acceso a la información sea en mayor cantidad y en una inmediatez de tiempo. Y fueron surgiendo también en el proceso de enseñanza-aprendizaje nuevos espacios lúdicos y de expresión que dan, digamos, espacio a nuevas estrategias, dependiendo las asignaturas, lógicamente, y el nivel educativo en el que estemos incursionando. Si hablamos de presente, es innegable tener que hacer referencia a este momento histórico que hemos vivido, allá por el mes de marzo del 2020, cuando se declaraba sorpresivamente una pandemia, y teníamos que, con restricciones sanitarias, dar un giro a nuestra tarea docente. Entonces, de todas las publicaciones, de todos los estudios que se han hecho, principalmente en nuestros países aquí de la región, de Latinoamérica y de Iberoamérica, me permito compartir con ustedes a modo sintético 8 ideas que considero que son lecciones muy importantes, que marcan, por supuesto, un antes y un después en la educación. Algunas de estas lecciones pueden ser absolutamente positivas y otras podemos cuestionarlas. ¿Qué ha puesto de manifiesto la pandemia? Primeramente, según el estudio publicado del COVID-19 por CEPAL y la UNESCO, la gran exacerbación de la brecha digital, que probablemente haya desencadenado y haya dejado fuera del sistema educativo a una gran cantidad de población estudiantil. La respuesta a demandas educativas emergentes que se han dado desde las instituciones reguladoras de los sistemas educativos de los países de la región. Los docentes, el plantel académico de las instituciones han tenido que replanificar y adaptar los procesos educativos, buscando nuevas estrategias, replanteando la disponibilidad de tiempo y de recursos, ajustando los materiales didácticos, ajustando nuevas estrategias de evaluación. Por supuesto, se ha dado la familiarización con plataformas y metodologías virtuales, para las cuales una gran mayoría de los docentes no estábamos preparados. Un estudio, justamente publicado también a mediados del 2020, indica de que un altísimo porcentaje de 13 países consultados en América Latina han
dado a conocer la situación por la que estaban atravesando y manifestaron poseer una altísima necesidad de formación en TICs. Al mismo tiempo, este cambio de modalidad a través de la mediación tecnológica ha significado un aumento considerable del tiempo de trabajo de los docentes, en preparar las clases, en asegurar una buena conexión y en darle seguimiento a los estudiantes. También manifestaron los docentes en un artículo que se ha publicado que se ha dado y se ha sentido un riesgo de pérdida de ese vínculo presencial que permitía justamente la retroalimentación, la identificación de las dificultades de aprendizaje de nuestros estudiantes. También se han dado dificultades para mantener la relación y la mediación pedagógica. Mismo entre nosotros, los colegas, luego de estar compartiendo pasillos, aulas y salas de profesores, hemos tenido que recurrir a comunicaciones vía WhatsApp o vía correo electrónico. Tuvimos también que adentrarnos a una serie de capacitaciones que en forma, digamos, muy vertiginosa se fueron dando porque tenemos que reconocer que algunos docentes tienen más capacidad y otros tenemos por ahí un poco menos capacidad para asimilar de manera así brusca y acelerada los nuevos conocimientos. Les decía hace segundos nada más que esa línea del tiempo que compartí con ustedes hasta el año 2000, a partir de allí, la revolución de la tecnología sigue a pasos agigantados, y estos son algunos nada más de los ejemplos que están siendo implementados con mucho éxito en el sistema educativo. La realidad aumentada o la realidad virtual, los simuladores, tanto para las ciencias económicas, para las ciencias de la salud, para las ciencias jurídicas, los simuladores permiten una proximidad al estudiante a la vida real, a los casos reales. Las impresoras 3D, las bibliotecas virtuales, los repositorios de libros y de artículos científicos disponibles en cuestión de segundos nada más tras los ingresos o las plataformas que disponen las instituciones educativas, o en algunos casos accesos gratuitos también a través de entes gubernamentales. Por supuesto, los entornos virtuales de aprendizaje, las plataformas de videoclases o videoconferencias también denominadas, han sido nuestras herramientas principales y con las que nos hemos amigado en alguna medida en estos 2 años en los que hemos tenido que implementar, en algunos casos, más de un entorno virtual, más de una plataforma. Por supuesto, hablar de futuro, me permito aquí hacer algunas reflexiones personales para que posteriormente podamos intercambiar nuestro parecer. Cuando hablamos del futuro no podemos abstraernos de esta realidad. La realidad más próxima que tenemos ha sido justamente estas lecciones que ha dejado a nosotros la pandemia. No podemos abstraernos del avance vertiginoso de la tecnología. Lo que hoy es novedad, en una semana, en 10 días, en 2 meses, ya no lo es. Y esta postura debe llevar a posicionarnos, a hacer un paréntesis, a pensar, a repensar, a aprender, a desaprender algunas cosas y a aprender nuevas e innovadoras estrategias, sobre lo cual debemos dirigir nuestra acción educativa. Tenemos que trabajar sobre ello para adquirir nuevas competencias digitales y, por supuesto, el manejo del estrés que conlleva muchas veces esto,
la superación del miedo, que ha sido probablemente una sensación de factor común que se ha dado en muchos de nosotros. La vergüenza, la superación de ese sentimiento de pena, de vergüenza frente a nuestros estudiantes y también frente a nuestros propios colegas. Refiriéndonos también al futuro, considero aquí que es casi un despropósito hacer una perspectiva en relación al impacto que tendrá la tecnología en los próximos años en el proceso didáctico de enseñar y aprender, en el que espero que todos nosotros estemos aún activos. Sin embargo, lo que podemos hacer hoy de cara a ese futuro es tomar decisiones sobre nuestro rol docente, sobre qué tipo de docentes queremos seguir siendo y aceptar o asumir la necesaria formación continua, aceptando ese desafíos en entornos colaborativos, que es precisamente, como bien decía nuestra presentadora hace minutos, uno de los principales objetivos y líneas de acción de esta corporación Penser. Y para finalizar, les comparto también un pensamiento de Charles Darwin, científico, biólogo británico, quien sostenía que las especies que sobreviven no son las más fuertes, no son las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y estoy convencida, muy convencida, colegas, de que nosotros somos esa especie.